Bienvenidos a todos. Volvemos a encontrarnos después de que en junio pasado, todavía golpeados por el impacto del surgimiento de la pandemia, proponíamos la presentación del libro de Julián Carrón, El despertar de lo humano. Hoy, Encuentro Asunción, que busca hacer eso, un espacio de encuentro y diálogo, da un paso más en entender el lema que propusimos para la edición de este 2020, protagonistas en la sociedad 5.0. La realidad es siempre motivo de impacto y de provocación. Hoy queremos mirar juntos el hecho de que nos encontramos, además de en esta situación de pandemia, con una realidad que ha desembarcado en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo. La realidad virtual, el mundo digital está entre nosotros. Probablemente ya muchos percibimos hace un tiempo como hasta el concepto y la velocidad en la que recibimos la información y tenemos que responder a ella nos plantea cuestiones existenciales de las que no podemos evadirnos, como identificar cuándo las cosas son verdaderas o son falsas, la sensación de soledad que podemos experimentar, la falta de certeza o incluso el peligro de caer en un individualismo feroz. Pero a nosotros nos interesa conocer más este nuevo mundo que desembarcó entre nosotros. Y nos interesa conocerlo porque, como dice el lema de este año, queremos ser protagonistas y responder en primera persona a los desafíos que la realidad nos plantea. Por eso, esta noche tenemos este conversatorio moderado por nuestra amiga Vanessa Rebagliati, que es parte de Encuentro Asunción, y que nos introducirá en unos minutos en estos tres amigos que nos ayudan hoy a entender un poco más qué es la sociedad 5.0. ¿Todavía un proyecto a futuro para las próximas décadas o una realidad que forma cada vez más parte de nuestra cotidianidad? Muchas gracias a todos los que están conectados a través del Facebook, de nuestro canal de YouTube, y gracias a Claro, que hoy nos hospeda en su casa, y gracias a quienes es posible la transmisión hoy. Buenas noches a todos amigos. Hoy estamos acá para hablar de la sociedad 5.0. Vivimos en tiempos en el que estamos mucho más conectados que antes, en contacto constante con diversas tecnologías, inundados de información. La promesa de la sociedad 5.0 es la que pretende que el hombre sea el centro de la misma. Por eso la llamamos una sociedad inteligente. O sea, una sociedad en donde todos puedan gozar de una mayor calidad de vida. Para eso buscamos una colaboración optimizada entre el hombre y los diversos dispositivos tecnológicos y digitales, basados en valores morales, éticos y económicos de la digitalización. Nuestros modelos culturales actuales todavía están arraigados a sociedades antiguas. No están preparados para esta nueva sociedad 5.0. Por eso es que Encuentro Asunción propone esta nueva edición para poder abordar interrogantes que nos permitan entender mejor a esta sociedad. Con ese fin es que hoy invitamos a tres amigos que nos pueden ayudar con sus testimonios inspiradores a entender mejor esta nueva sociedad. Raúl Gutiérrez Segales, Felipe Sevillano y Santiago Campos Cervera. Vamos a conocer un poquito más de la vida de cada uno de ellos. Raúl Gutiérrez Segales, egresado de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Asunción, con 10 años de experiencia en Silicon Valley, trabajando en Facebook, Twitter y actualmente en Pinterest.
contribuyendo a proyectos colaborativos donde participan múltiples miembros de la industria para definir nuevos estándares de cloud computing. Felipe Sevillano, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Asunción, con más de 10 años de experiencia en redes de transmisión y acceso fijo para las telecomunicaciones. Santiago Campos Cervera es emprendedor social, apasionado por las articulaciones de personas y organizaciones y sistemas en búsqueda de la generación de impactos positivos. Es director ejecutivo de ARCA, coordinador de ecosistemas de ENCOGA, cofundador y miembro del directorio en organizaciones como Sistema B, Enseña por Paraguay y la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Forma parte del ENEP, de la comunidad de Singularity University y del Foro Económico Mundial. Desde el 2016 conecta a ejecutivos paraguayos con Silicon Valley. Colaboró en la elaboración del libro Transformación Exponencial. Bueno, ahora arrancamos con las preguntas a nuestros amigos a ver si nos ayudan a entender mejor lo que es esta sociedad. Voy a hacerle una pregunta a todos. ¿Qué significa para cada uno de ustedes que la sociedad 5.0 debe tener al ser humano como centro? ¿De dónde surge esta atención a la persona concreta? Empezamos con Raúl. Yo creo que uno de los desafíos es un poco tomar todo lo que aprendimos en los últimos 20 años, ¿verdad? O 25, 30, donde hubo un ingreso impresionante de la tecnología en nuestras vidas. Y hubo un montón de cosas buenas en términos de la economía, en términos de interacciones sociales, en términos de un montón de bonanzas, ¿verdad? Que yo creo que hemos visto. También hubieron cosas no tan buenas, ¿verdad? Aspectos, digamos, tal vez más invasivos, cuestiones de tecnología y democracia, desplazamientos económicos, etcétera, etcétera, automatizaciones en vez de puestos. Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas que fallaron y ver cómo se pueden corregir. Un ejemplo bien concreto es el tema de training, creo yo, ¿verdad? De reentrenar a la fuerza laboral. A medida que, vamos a hablar más de esto, supongo, a medida que más tecnología, más automatización, más herramientas de inteligencia artificial, todas estas cuestiones van transformando la economía, va cambiando la configuración de la fuerza laboral y las necesidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que aún estamos aprendiendo qué tan rápido y cuál tienen que ser las herramientas y la cadencia para ir un poco adaptándonos. Entonces, dado que eso no se planeó tan bien en los 80, 90, porque era difícil prever lo que iba a ser, ¿verdad? Toda esta revolución, ahora creo que ya entendimos y ahora es el momento de asegurar en las próximas 2, 3 décadas que sí tengamos un plan serio o más adecuado, no sé si sería la palabra, para ir, digamos, insertando nuestra fuerza laboral de una manera más eficiente, más ordenada, con más previsión. Yo creo que esa sería una de los principales motivos para ser más humanocéntricos esta vuelta. Muchas gracias, Raúl. Seguimos con Felipe. Bueno, buenas noches. A ver, las tecnologías, desde mi punto de vista, tienen un lado bueno, un lado malo. Es más que nada el uso que se le da a las tecnologías por parte de nosotros, no tanto en sí la tecnología en sí. Sí, nos está llevando a este avance tan rápido de las tecnologías y de diferentes servicios y aplicaciones, está convirtiendo a esta sociedad en una sociedad más centrada en el hombre, ¿verdad? En la persona. Creo que hay cosas buenas que aprovechar de la tecnología, como mencionaban el tema de la automatización,
puede mejorar la calidad de vida de muchas personas, pero a su vez también va a generar desempleo. Entonces lo que hay que atacar desde mi punto de vista es que haya menos analfabetos tecnológicos, ¿verdad? Hoy en día hay mucha gente que está quedando como analfabeta tecnológica y eso la va de cierta forma a discriminar de la sociedad, ¿verdad? Creo que es importantísimo que en la educación ya se incluya la parte tecnológica para que la gente de aquí al futuro pueda insertarse a esta sociedad nueva que se está transformando cada vez más rápido, ¿verdad? Y cada vez más centrada en la persona, ¿verdad? O sea que es fundamental para vos capacitarle a la gente en este ámbito. Y no tanto capacitarla, yo creo que debería ser ya parte de la educación normal de una persona, ¿verdad? Una persona que no tiene acceso a la tecnología hoy en día, poco a poco está quedando como una persona hasta inclusive discriminada de la sociedad o analfabeta tecnológicamente hablando, ¿verdad? Es complicado, cada vez más complicado, sobre todo en países, por ejemplo, más desarrollados como el nuestro, ¿verdad? Donde alguien que nunca tuvo acceso a conectividad, a automatización, a miles de cosas, puede llegar a una ciudad y no saber ni cómo comportarse, cómo moverse, ¿verdad? Bastante complicado. Que sea algo más natural. Debería ser algo ya, como está en nuestro entorno y forma parte de nosotros, debería ser algo que ya que se deba incluir de cierta forma en la educación poco a poco, ¿verdad? Muchas gracias, Felipe. Gracias. Santiago. Bueno, buenas noches, un gusto estar acá y tengo que decir que me conmueve que el tema que convoque sea la sociedad 5.0, ¿verdad? Porque en su mismo nombre habla de la sociedad 5.0 y no necesariamente de la tecnología 5.0, ¿verdad? Habla de una sociedad, ¿verdad? Estamos hablando de un fenómeno social, de un fenómeno colectivo que va más allá de solamente posibilidades tecnológicas que existen o existan en el entorno de alguna forma. Y para mí no es menor invitarle a la audiencia, ¿verdad? A que investigue sobre el concepto de sociedad 5.0 y dónde nace y dónde se origina el concepto de sociedad 5.0, que nace en Oriente de alguna forma, ¿verdad? En una lógica cultural que dice es momento de poner la atención de vuelta en lo humano, ¿verdad? Y ahí es donde uno pudiera preguntarse, ¿verdad? Si quiere, casi que filosóficamente, y entonces ¿dónde ha estado la atención todo este tiempo, ¿verdad? Porque si ahora tenemos que mirar lo humano, ¿a qué estábamos mirando antes de alguna forma? Es una pregunta que surge permanentemente en los espacios que están preguntando hacia dónde va la cosa, hacia dónde va el país, hacia dónde va el desarrollo, hacia dónde va la evolución de la sociedad, de los sistemas. Y para mí no es menor ahí empezar de alguna forma a reconocer que alrededor nuestro, en nosotros, están presentes lógicas culturales que de alguna forma han dejado afuera la atención a la persona de alguna forma. Y eso se puede ver en el reconocimiento de que efectivamente en cientos de indicadores estamos mejor que nunca, ¿verdad? Hay más personas que leen que nunca antes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Hay más personas que se alimentan todos los días que nunca antes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Hay menos guerras en el mundo que nunca antes en la historia de la humanidad. Estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? Una crisis, un hecho social total, una crisis económica, política. En todos los ámbitos. Pero a la vez todos los números dicen que vamos a responder mejor que nunca antes en la historia de la humanidad respondimos a una pandemia, ¿verdad? Y eso ocurre porque hemos evolucionado como sociedad, ¿verdad? No podemos no ver que eso sucedió, no podemos no ver que progresamos, ¿verdad? Y la paradoja es que al mismo tiempo que hemos progresado, ¿verdad? Desde poniendo la atención a algo humano, ¿verdad? Porque eso que estábamos haciendo también era humano, no es que estaba sucediendo como arte de magia, ¿verdad? Ese progreso, ese desarrollo, es haber dejado o haber dejado de lado a poblaciones, personas, a etnias, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, hoy pareciera que hay un contexto que reconoce que hemos progresado, pero que a la vez nos dice ese progreso ha tenido costos, ¿verdad? Y hoy somos conscientes de esos costos como humanos, empezamos a ver las implicancias que tuvo y el reconocer ese contexto y esos costos de alguna forma que ha generado el progreso nos trajo hasta acá, nos obliga a hacernos cargo de aquello que quedó fuera, ¿verdad? Entonces, para mí no es menor empezar a incorporar esta clase de conceptos como el de la sociedad 5.0 en un espacio no solamente de una crisis pandémica, sanitaria, económica, sino también una planetaria, una de cambio climático, que no sé,
El año pasado sobregiramos el planeta en julio, ¿verdad? El año anterior en agosto. Este año entiendo que más o menos en julio o agosto de vuelta consumimos más recursos de lo que somos capaces de producir. Entonces, poner el foco en lo humano y entendiendo lo humano como naturaleza tiene que ver con empezar a regenerar, ¿verdad? Y la sociedad 5.0 se plantea justamente eso, ¿verdad? Una tecnología al servicio de la vida, al servicio de la regeneración, al servicio de lo humano. Y yo creo que jamás hubiera podido haber nacido un concepto, un enfoque, un planteamiento como la sociedad 5.0 si no hubiéramos dejado todo eso afuera anteriormente, ¿verdad? Así como dijo Raúl, ¿verdad? Hemos progresado, pero tuvo sus costos y eso tenemos que corregir, ¿verdad? Y la sociedad 5.0 viene a traer un planteo en esa línea, ¿verdad? Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, ahora quiero hacerles unas preguntas puntuales a cada uno. Empezamos con Raúl. Raúl, inteligencia artificial y recommendation system, ¿qué rol tienen para vos en el presente y en el futuro? Yo creo que hoy, así como están las cosas, prácticamente todos los usuarios, las personas que que usan algún tipo de servicio diario, tienen acceso a sistemas de recomendación, ¿verdad? Desde qué noticias tengo que leer, con qué personas tengo que contactar, qué correos tengo que resolver. O sea, los sistemas de recomendación que son, digamos, esta caja secreta detrás de toda nuestra información que nos dice, mira esto y no mires esto, o esto primero, esto después, permean todos los sistemas que tocamos todos los días. Pero de una óptica del consumo, ¿verdad? De toda la información que consumo. Esos sistemas de recomendación y por ende estos sistemas de inteligencia artificial todavía no están tan insertos en la parte, digamos, de toma de decisiones de las personas. De a poquito, digamos, para nosotros los que estamos en el área ingenieril, ¿verdad? Estamos un poco más cerca de esto que todavía no llegó a las masas, por ejemplo, en cuestiones a la hora de crear software, los sistemas se están usando mucho para asistir la creación, ¿verdad? Y hacer cuestiones de ordenamiento, categorización, etcétera. Pero no es algo todavía así muy tangible o que está en todo. Entonces, ahora yo creo que estamos en la fase de acceso primario, digamos. Yo creo que en los próximos 10 años eso va a permear de una manera impresionante, ¿verdad? O sea, va a ser, hoy es en cuestiones de tecnología, en 10 años va a ser algo sí o sí presente en los dentistas, en los médicos, en las personas que ordenan ganado, en todo, ¿verdad? O sea, ya las decisiones no van a más ser manuales, todo va a estar, ¿cómo es que se dice? Va a estar por un sistema de recomendación. Y eso es buenísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahorro de tiempo, ¿verdad? Y el tiempo es la moneda más importante que las personas tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que un poco retomando la brillante reflexión de Santi, una de las mejores formas de ser personacéntricos es devolviéndole tiempo a la gente, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones que nos quita, bueno, de hecho, con la cuestión del COVID se vino el teletrabajo, aunque no era algo que estaba planeado, y se devuelve mucho tiempo que la gente usaba en moverse de punto A a punto B, ¿verdad? Entonces, el siguiente hito para devolverle tiempo a la gente es todo lo que sea manejo manual de la información. Vamos a pasarle eso a los sistemas de recomendación y podemos volver a ganar un montón de tiempo. Entonces yo creo que ahí vamos a ver montones de cambios. Ojalá que de manera inteligente podamos adelantarnos a eso y insertar más eficiencia en la sociedad, ¿verdad? No, de vuelta, no existe manera más humana de usar la tecnología que usarla para devolverle tiempo a la gente, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, Raúl. Felipe, ¿cómo no caer en un sistema en el que la persona se sienta controlada las 24 horas al día?
con tanta tecnología? Con la evolución, a ver, de los servicios y la evolución de a lo que vamos y la inteligencia artificial y la realidad virtual, la realidad aumentada y todos esos conceptos que empiezan a escucharse e inclusive a comercializarse ya de cierta forma, es muy difícil que podamos escaparnos de eso. Creo que tenemos que aprender a vivir con eso como parte de nuestras vidas, porque uno no puede aislarse totalmente de la realidad en la que vive. Uno no puede decir, bueno, yo no voy a usar nunca las redes sociales porque de una u otra forma, a través de cualquier otro servicio que esté utilizando, va a haber un algoritmo detrás que va a estar recomendándote cosas de acuerdo a tu comportamiento, ¿verdad? También es importante para los gobiernos, por ejemplo. En muchos países ya se está haciendo lo de poder monitorear a la sociedad para evitar ataques terroristas por seguridad nacional, ¿verdad? Seguridad de las personas mismas. Entonces, hay ciudades como Londres, por ejemplo, que están hiper monitoreadas, cámaras por todos lados, lo mismo que pasa en China, ¿verdad? En varias ciudades de China, donde prácticamente nadie se escapa del control. O sea, yo creo que uno tiene que aprender a convivir ya con eso, hacerse de la idea de que esto va a aumentar, no va a disminuir. Y aprender a convivir con eso y tener más, cuidar mucho lo que uno va a compartir, lo que uno va a hablar, lo que uno va a subir, por así decirlo, a cualquier lado, porque una vez que uno lo hace es público y es de cualquiera. Y cada vez más van a ser, va a tener consecuencias también las cosas que uno haga a través de la conectividad, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, no nos vamos a escapar de sentirnos controlados. ¿A quién no le habrá pasado que estaba utilizando algún servicio, alguna red social y al ratito te recomiendan un producto que estabas mirando, ¿verdad? Esos son los algoritmos que están detrás viendo tu comportamiento y que cada vez van a tener más inteligencia hasta poder tener un segundo plano, por ejemplo, de una llamada telefónica tuya, escuchar la palabra, yo qué sé, tablet. Y al entrar a tu red social te aparece una tablet y te ofrecen la tablet, ¿verdad? Esas cosas no van a suceder. O sea que hay que estar preparado y aprender a convivir con eso, ¿verdad? Gracias, Felipe. Bueno. Santi, ¿cómo influye la sociedad 5.0 en los países en vía de desarrollo, como por ejemplo nuestro país, Paraguay? Yo me atrevo a hacer un planteamiento pero no me puedo hacer cargo de que sea lo correcto y mucho menos algo tan amplio como esa pregunta, ¿verdad? Sí puedo aportar reflexiones de comunidades, espacios en los que participo que creo que de alguna forma nutren la conversación en este sentido, ¿verdad? Y tiene que ver con que puede representar una tremenda oportunidad, ¿verdad? Como puede representar un tremendo desafío que genere, que haga que de alguna forma, como dicen algunos historiadores, sociólogos hoy, estamos viviendo de alguna forma la muerte del Estado-Nación como concepto y hay Estados-Naciones que todavía no se consolidaron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convive todo eso en un espacio donde la tecnología crece exponencialmente y está cambiando las condiciones de vida a velocidades que nunca antes estuvo cambiando? Y que de alguna forma aquellas personas que son capaces de dar cuenta de eso les da el ancho de banda cultural, decimos nosotros, para responder a ese nuevo contexto que está cambiando, ¿verdad? Hoy nosotros estamos viviendo en carne propia la experiencia de que el contexto se nos haya cambiado para todo a partir de la pandemia, ¿verdad? Bueno, eso mismo ya venía pasando en muchísimos ámbitos desde las comunicaciones, a la bancarización, la educación, pero nos dábamos cuenta nomás, ¿verdad? El contexto estaba cambiando radicalmente y no éramos capaces de ver, no éramos capaces de darnos cuenta de. Entonces digo esto porque es una paradoja, ¿verdad? Puede representar las dos cosas, una tremenda oportunidad o un tremendo desafío que termina de alguna forma por hacer que sea un país más desigual, hacer un país donde las brechas aumenten, donde el contraste siga aumentando, si es que no somos capaces de entender que para que todos los barcos suban el agua tiene que subir la marea, ¿verdad? Y es un fenómeno colectivo, un fenómeno social el que tenemos que ser capaces de vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
A mí, y lo voy a decir con un ejemplo, ¿verdad? Que peca de simplista, pero me tocó estar viviendo, estudiando inglés en Estados Unidos en el 2016, en Silicon Valley, en San Francisco. Fue el año donde Trump fue electo, hasta este momento por primera vez, ¿verdad? Y fue el año donde una de sus principales promesas de campaña era devolver el trabajo, ¿verdad? Eran los años donde la conversación en torno a la automatización del trabajo, el futuro del trabajo, empezaba a tomar muchísima relevancia, ¿verdad? En los escenarios, en las conversaciones, en la opinión pública, ¿verdad? Fue el año donde Uber como empresa anuncia que en un par de meses iban a tener disponibles y funcionando en distintos estados de Estados Unidos sus camiones que se manejan solos, que además tienen, si no me equivoco, eran de energías alternativas, y que no iban a requerir ningún tipo de intervención de humanos en su propia conducción, ¿verdad? Y me acuerdo que yo le veía a un reportero de noticias formulando una opinión en ese momento y decía, fíjense lo que pasa, cómo recibe un chofer de camión una noticia que de un día para otro se despierta y le dice que su trabajo está en riesgo, pero inminente en los próximos meses, ¿verdad? Y este señor lo que hacía era una comparación entre los estados donde la principal fuente de empleo era ser truck driver, ser chofer de camión, y los que eran más simpatizantes de un candidato presidencial en ese momento, Trump, que planteaba como promesa de campaña devolver el trabajo, ¿verdad? Y que todos sabemos que es un trabajo que se fue y que no va a volver, ¿verdad? Como las fábricas de autos o de televisiones de los pueblitos que se fueron y dejaron inhóspitos. Y de vuelta uno mira de manera lineal eso y dice, claro, pobres choferes de camiones, ¿y qué sentido tiene un discurso populista en ese momento, ¿verdad? Pero a la vez uno puede decir, no solamente el chofer de camiones, toda la cadena productiva asociada a dónde pasa la noche ese chofer de camión, dónde se alimenta, el sistema de servicio de los autos que empieza a reducirse porque la automatización es mucho mejor. Entonces, digo esto porque la realidad es que la tecnología no se inserta en un espacio vacío, ¿verdad? Se inserta en una sociedad donde existen personas, que la sociedad 5.0 lo reconoce, ¿verdad? Y en los países en vía de desarrollo tenemos un doble desafío, ¿verdad? Imagínate si en países desarrollados ya pasa eso y entonces discursos populistas pareciera que tienen sentido porque las personas que han construido su vida de una forma, participando en la economía de una forma, de pronto eso se ve en riesgo, ¿verdad? La obsolescencia laboral, ¿verdad? El miedo a la obsolescencia laboral empieza a ser inminente. Imagínense en países como los nuestros, ¿verdad? Donde las fábricas de yerba mate siguen sirviendo yerba mate a mano, ¿verdad? Donde tenemos todavía el cultivo intensivo producido a mano, ¿verdad? Y entonces no podemos llegar con drones y con inteligencia artificial nomás sin que haya un contexto que permita hacerse cargo y acompañarle a esas personas, ¿verdad? Entonces implica un tremendo desafío y implica una tremenda oportunidad, ¿verdad? Y ahí es donde yo siempre me encuentro con los amigos empresarios que tienen ya grandes empresas y hoy preocupados por la educación. Y siempre yo me cuestiono, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nos preocupemos tanto por la educación escolar y universitaria, que es central y súper importante, pero no empecemos a ver lo que ya está pasando en otros países, ¿verdad? Hay gente que tiene, no sé, hoy 40, 50, 60 años que requieren aprender de vuelta, ¿verdad? Que tienen que aprender a emprender para el mundo, aprender a emprender para un nuevo contexto, ¿verdad? Aprender a inventar su propio trabajo. Y eso pasa por fuera del sistema educativo, pero pasa en una sociedad que requiere darle las condiciones a las personas para que podamos, o los incentivos, o las motivaciones para que podamos seguir aprendiendo en una sociedad que cambia todo el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta a todos. Ante la llegada de esta sociedad 5.0, ¿qué recomendaciones podrían brindar a las personas, a los que nos están escuchando en este momento, para poder adaptarse adecuadamente, tanto a nivel laboral, como hablábamos recién, político y social, en esta nueva forma de relacionarnos? Porque en el fondo acá lo preocupante es la persona. Raúl. Yo creo que retomando lo de Santi, definitivamente el tema de
educación, cómo pensamos en la educación que normalmente uno dice, educación es primaria, secundaria y tal vez universitaria, esa definición hay que tirar por la borda y tiene que ser para toda la vida, para todas las edades, en cualquier etapa de tu desarrollo personal, tiene que haber un plan educativo. No sé cuál tiene que ser, pero definitivamente eso tenemos que empezar a pensar porque todo cambia demasiado rápido para pretender que los conceptos estáticos que teníamos antes van a seguir funcionando. Lo segundo que diría es, hay una máxima en ingeniería que más importante que resolver el problema es estar seguro que estás resolviendo el problema correcto. Entonces, los recursos son limitados. Tenemos que, como sociedad, como dice Santi, esto es por consenso, no va a bajar Elon Musk del cielo a decirnos qué tenemos que hacer. Tenemos que tener una conversación amplia y ver con los recursos que tenemos, pocos o muchos, cuáles son los problemas que vamos a atacar, cuáles son las cuestiones estratégicas para generar el mayor bienestar posible como sociedad, para ser una sociedad vibrante, con oportunidades, incluyente, moderna, que sabe abrazar bien la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar cuál es el problema correcto? Esa es la siguiente cuestión y yo creo que ahí de vuelta tiene que ser una cuestión social, tiene que ser de todos, ¿verdad? Tiene que ser una conversación amplia de todos los sectores, pero no perder de vista que los recursos son limitados. Entonces hay que ser estratégico. Es imposible pretender resolver todos los problemas, es imposible pretender hacer esto linealmente. Hay que ser muy, muy tácticos. Y bueno, ojalá, yo tengo confianza que vamos a... La pandemia nos empujó, nos tiró a la pileta, no sabíamos si había agua o no, y ahora hay que nadar y en los próximos 5 años ser lo más estratégico posible para dar ese siguiente salto a 5.0. Muchas gracias, Raúl. Felipe. Bueno, es bastante compleja la pregunta realmente. Porque para los que tenemos acceso o los que trabajamos de la tecnología, que nos apasiona la tecnología y que tuvimos acceso a la tecnología y que vemos día a día eso, es fácil insertarnos en una sociedad así. Está la otra cara de la moneda, que es la gente que no tiene acceso a todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se vuelve un tema muy complejo, el de un país en vías de desarrollo como el nuestro, cómo llegar a la sociedad 5.0, quiénes van a llegar a la sociedad 5.0, ¿sí? Si es que desde el sector privado puede haber muy buenas intenciones, pero si desde el sector público no hay una reforma educativa importante con gente con nuevas ideas, con gente técnica, y también que se acorte la brecha de la diferencia social que tenemos en nuestro país, va a haber gente lastimosamente que va a quedar fuera, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que atacar, me parece, para poder que este paso a la sociedad 5.0 que estamos dando, que algunos ya estamos un poco ahí y otros no tanto, se pueda dar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, Excelente. Gracias, Felipe. Santi. Y a ver, de vuelta no sé tampoco si soy quien para dar recomendaciones, ¿verdad? Pero sí puedo decir de mi experiencia personal que siempre las crisis en lo personal terminan aportándonos algo de luz, ¿verdad? Y yo quiero creer que, a mí en lo personal me está sirviendo para eso también, ¿verdad? Pero quiero creer que esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos obliga a todos, a los que queremos seguir viviendo, a crear, a ser creativos en nuestra forma de resolver, no solamente cómo nos organizamos adentro de la familia, sino también cómo seguimos participando de la economía, ¿verdad? Cómo seguimos estudiando, cómo seguimos formándonos, cómo seguimos agregando valor. Entonces, yo creería que este es un contexto que vino como decía Raúl, a empujarnos a la pileta y no sabíamos si había agua, ¿verdad? Y de alguna forma es un momento ideal para entender que tenemos que aprender todo el tiempo, ¿verdad? Entender que estamos viviendo un contexto de incertidumbre radical, ¿verdad? El crecimiento de la tecnología ya venía dándonos escenarios de permanente incertidumbre porque nadie puede predecir lo que iba a suceder, ¿verdad? De alguna forma
como lo hacíamos antes, pretendiendo que las decisiones o la política pública se van a aplicar como si todos los factores van a permanecer igual, ¿verdad? Nosotros hoy en Paraguay estamos renegociando los tratados de la hidroeléctrica, ¿verdad? A 30 años, como si fuera que todos los métodos productivos de energía van a permanecer igual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de alguna forma somos capaces, o perdón, reformulo, y eso nos trae a una crisis de liderazgo, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros formarnos como líderes, formar liderazgos que permitan estar a la altura de estos desafíos sociales, de estos desafíos globales, tecnológicos. Creo que si hay algo que trajo la pandemia también es la relevancia de lo local, ¿verdad? De lo local que es inseparable de lo global, pero que lo global no puede gestionarse si no hay una localidad que esté consolidada, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a pretender en un mundo como este irnos y mejorar una localidad que hoy tiene una carencia educativa, ¿verdad? Como tantas en el interior del país, y pretendemos no hacer eso con tecnología, o si pretendemos solamente hacer desde el sistema educativo tradicional o esperando que haya una reforma, tenemos que hackear, ¿verdad? Tenemos que hackear esos procesos siendo creativos, incorporando tecnología porque sí, porque no podemos no hacer eso porque estamos en el 2020, ¿verdad? O sea, la tecnología ya no es un fin, es un medio que tiene que ser parte de los procesos, no solamente de toma de decisiones, sino también del producto o servicio que estamos agregando a la sociedad, que estamos permitiendo que se consuma de una forma, ¿verdad? Y la única forma de que eso suceda es si nos animamos a hackear, ¿verdad? Y empezando por nuestras propias mentes, ¿verdad? Nuestra propia psicología, nuestra propia lógica cultural, ¿verdad? Y de vuelta, estamos en un contexto que nos está mal, León sacudía a todos y nos invita a hackearnos. ¿Por qué no podemos hacer eso también ya para incorporar tecnología, para incorporar una visión de un mundo que cambia a una velocidad que no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos que aceptar esta realidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Porque a mí me llama la atención siempre cómo somos los paraguayos, ¿verdad? Que nos vamos a otro país y decimos, ¿cuándo es lo que va a llegar esto a Paraguay, ¿verdad? Como si fuese que va a venir así, ¿verdad? Como una magia. Y no es que hay una persona que está construyendo, que está trayendo, que tiene la intención, que construye la cadena para que eso suceda, ¿verdad? Que levanta la inversión. O sea, pero tiene que ser otro, ¿verdad? Siempre hablamos de otro, ¿verdad? Y doy con esto corto una anécdota cortita, ¿verdad? Hace un mes me encuentro con un paper que decía de unos estudiantes de Stanford, ¿verdad? Que decían cómo cada vez que nosotros hablamos de otro, la corteza media prefrontal se activa, ¿verdad? Entonces, siempre que yo estoy hablando de otro, esa parte del cerebro se activa, ¿verdad? Y lo curioso que ellos ven es cómo cada vez que hablamos del futuro se activa la misma parte, dicen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que concluyeron estos estudiantes, ¿verdad? Y decían, claro, cada vez que hablamos del futuro se activa la misma parte que se activa cuando hablamos de otro, y mientras más del futuro hablamos, más se activa. Entonces, biológicamente estamos concebidos para pensar que el futuro es otro, ¿verdad? Y que el futuro le va a pasar a otro. Entonces eso va a llegar y va a pasar y bueno, y ahí vamos a ver, ¿verdad? Pero no es que yo voy a ser parte y voy a construir ese futuro y esas posibilidades que están ahí a flor de piel y que requieren las capacidades, ¿verdad? Requieren el incentivo y las motivaciones para que afloren, ¿verdad? O sea que es necesario que seamos justamente protagonistas de esta sociedad. El futuro va a ser lo que vayamos siendo. O sea, no hay forma de que eso no suceda, va a ser lo que vayamos siendo, ¿verdad? Entonces ese es el principal desafío que una filosofía tan fuerte como el de la sociedad 5.0, porque tiene un trasfondo filosófico fuerte, ¿verdad? Nos invita a reconocer, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, con esto creo que vamos culminando. Antes que nada, le quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Raúl, a Felipe y a Santi. Creo que nos ayudaron muchísimo a entender un poco más en qué consiste esta sociedad y invitarles a todos a que sigan capacitándose, viendo los conceptos que trae esta sociedad. Y sobre todo lo que he visto y he escuchado en cada uno de ustedes es que definitivamente acá lo importante es el bienestar del hombre, ¿verdad? Y que la tecnología no va en contra de eso, sino más bien hay que saber utilizarla, ¿verdad? Y que para poder utilizarla tenemos que estar todos empapados en eso, ¿verdad? Más allá, no es una cuestión de edad, como decíamos recién, ¿verdad? Es una cuestión de que entendamos y aceptemos que esta es una realidad hoy y que cada vez más va a ser así en un futuro y entonces, y que no es malo, ¿verdad? Solamente que tenemos que prepararnos para eso. Bueno, le agradecemos a todos por el tiempo. Un saludo de cada uno de ustedes, si quieren
a los que le están escuchando en este momento. Bueno, no, yo un saludo para mi familia. Me parece muy bien. No, agradecido por el Ay, espacio y feliz de compartir con ustedes en el equipo de Encuentro Asunción. Muchas gracias. Raúl, Y muchas gracias por empujar esta conversación súper importante como comunidad, como sociedad, y ojalá que sigan llevando adelante estos debates interesantes. muchas gracias. Y buenas noches para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche desde sus casas. Encuentro Asunción como espacio de juicio y aprendizaje sobre lo que nos provoca y nos sucede en la realidad continúa en los siguientes meses. Les invitamos a tomar nota y volver a encontrarnos el 23 de octubre próximo para seguir dando respuesta a este enorme desafío, ser protagonistas de esta sociedad nueva, mirando un aspecto de la realidad que es fuente de pasión para muchos de nosotros, el deporte, el fútbol. Así es que volvemos a encontrarnos y hoy agradecemos nuevamente, especialmente a Claro, que nos ha recibido en su casa y ha hecho posible que podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias.